Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la conferencia magistral de estas 13ª Jornadas Internacionales Historia, Patrimonio y Frontera, organizadas por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC. Quiero aprovechar el espacio para también agradecer al Centro Cultural Tijuana, quien amablemente, pues ya como es una tradición, facilita sus instalaciones para la realización del primer día de estas jornadas. Y pues aquí, aprovechando que está la antropóloga Iraís Piñón, pues le damos las gracias por las facilidades para la realización de este día de las jornadas internacionales. Pues para entrar en materia vamos a presentar al doctor Guillermo Cermeño Padilla. Él es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Historia por la Universidad de Frankfurt en Alemania, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es profesor investigador del Colegio de México, donde ha impartido cursos sobre teoría de la historia cultural e intelectual, y ese es por supuesto su tema de investigación, con un énfasis en la historia moderna de México. Ha escrito diversos libros y artículos sobre historiografía, historia conceptual y teoría de la historia, y entre sus textos podemos encontrar La cultura moderna de la historia, una aproximación teórica e historiográfica, así como el volumen que editó de Pensar la historia, introducción a la teoría y metodología de la historia en el siglo XX. Bienvenido, doctor Guillermo Cermeño. Muy buenas tardes. No es muy temprano, me imagino que ya deben estar bien cansados, estar trabajando todo el día, pero pues para mí es un placer estar de nuevo aquí en Tijuana, y es un honor también poder compartir estas reflexiones que a continuación les voy a presentar. Agradezco especialmente a los organizadores del Congreso y al Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad de Baja California, a la amistad del doctor Samaniego, igualmente. De verdad me siento muy agradecido. Cuando se me preguntó qué es lo que me gustaría presentarles, al vuelo tomé un problema que tal vez ahora, si fuera yo sido un poco más cauteloso, lo hubiera pensado un poquito más, porque tiene que ver con pensar qué está pasando con la historiografía, es decir, qué está pasando con lo que hacemos los historiadores de profesión, los historiadores académicos, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que podríamos hacer, qué es lo que podemos hacer, pero enmarcada esas consideraciones sobre lo que hacemos como historiadores en un contexto poco resbaloso, gelatinoso, que es lo que está englobado alrededor del término globalización, la historiografía en tiempos de globalización. Porque tengo la impresión de que esto que ahora se va divulgando, va siendo cada vez más frecuente encontrarlo en las publicaciones, entendido bajo el término historia global. La historia global está de moda, digamos. Es algo que ha venido a ocupar lo que anteriormente estaba enmarcado por lo que se conocía o se conoce como historia cultural. Es decir, esto quiere decir que en la disciplina de la historia parece ser que las cosas van cambiando relativamente con rapidez, con bastante rapidez. Hay una presión
una presión del tiempo que vivimos, que obliga a que las mismas disciplinas vayan también encontrando nuevas formas de identificación, nuevas formas de darse un nombre, digamos, ¿no? Una presencia. Entonces, sí llama la atención que la historia global esté de moda y, desde luego, al lado del término globalización. Sabemos que actualmente casi no hay proyectos de investigación que, si quieren obtener recursos, tengan que introducir el término globalización. Es decir, globalización que significa al mismo tiempo el establecer redes más o menos internacionales, redes globales de investigadores que están situados en lugares particulares, pero que están al mismo tiempo conectados con otros investigadores, otros académicos de otros países y otros lugares. Hay como una especie de exigencia que emerge de la dinámica misma de la práctica profesional de nuestras disciplinas. Yo hablo particularmente de la historia porque es a la disciplina que me dedico, pero uno puede ver que en general en las humanidades y las ciencias sociales están sucediendo cuestiones similares. Ahora, lo que a mí me llama la atención, y por eso me arriesgué a hacer algunas reflexiones acerca de las relaciones entre la historiografía y la globalización, es porque en general tengo la impresión de que en nuestros centros académicos, es decir, donde se forman historiadores y se investiga la historia, tal vez no se ha reflexionado suficientemente sobre lo que significa el establecimiento de esa relación entre una práctica que tiene que ver con el acto de escribir historia, y las posibles afectaciones que lo que podemos llamar tiempos de globalización están teniendo en esa manera de escribir historia, en la manera como escribimos historia, que no ha sido suficientemente reflexionado. Entonces, un poco es desde ahí que pensé que a lo mejor podría ser interesante, no sé, a lo mejor no es interesante, a lo mejor este tipo de consideraciones son irrelevantes, ¿no? Porque vemos que paralelamente la historia en general tiene, digamos, buena salud, ¿no? Es decir, una muestra es la organización de estas jornadas que reúnen a estudiantes, a profesores, en donde se puede ver que emergen temas muy interesantes, muy variados, muy diversos, y todos, bien que mal, todos los temas tienen un interés en sí mismos, por sí mismos. Nuevos enfoques, cuestiones de género, cuestiones de cualquier cosa, ¿no? Es decir, la historia es la historia, es todo lo que rodea al ser humano, y en términos de la comprensión, en términos de su evolución. Y las jornadas que ustedes están ahora teniendo, están organizando, dan cuenta en buena medida de algunos de los ítems, asuntos que en sí mismos son muy relevantes, como son el tema de la frontera, el tema del patrimonio, el tema de la memoria,
que en sí mismos yo casi diría que esas convocatorias a partir de estas palabras ya serían indicios de los tiempos de globalización en el que estamos inmersos, que dejarían ver que la historia se está transformando, es decir, la disciplina de la historia, la práctica que hacemos como historiadores está cambiando relativamente con cierta celeridad, pero que tal vez no le prestamos demasiada atención a esas transformaciones, y que entonces cuando uno piensa este problema de la relación entre escribir historia en tiempos de globalización, ese tipo de reflexiones uno tiene que acudir a otras producciones en otros lugares, como puede ser el ámbito francés, en Inglaterra, en Estados Unidos, en donde desde hace ya bastante tiempo, muchos años, digamos desde los años finales de los 80s, ya la década de 1990, este tipo de reflexiones ya son visibles en términos de debates, de discusiones, en donde se plantean cuál es el futuro de la historia, tomando en cuenta el marco de la globalización que está en movimiento, es decir, que está en proceso. Y que tal vez en América Latina le hemos prestado demasiada poca atención, ¿no? Si no lo hemos pensado suficientemente. Entonces, un poco no es fácil para mí, trabajando desde México, desde América Latina, tratar de comprender qué es lo que la historia se está jugando. Si es que el diagnóstico del presente en el que estamos implicados está enmarcado por esto que ahora se denomina globalización. Y yo solo quisiera decir que el término en sí mismo, globalización, es un término que comenzó a utilizarse a partir, uno lo puede ver, que aparece en las locuciones de la década de 1970 y que se vinculan a lo que en ese momento fue la crisis de los precios del petróleo, es decir, hay una crisis económica, y también la emergencia de una economía cada vez más monetarizada, digamos. Hay una crisis económica y en ese contexto es que en el campo de la política, en el campo de la opinión pública, comienza ya a hablarse de entrada en un periodo de globalización. Es decir, globalización en el sentido de que lo que podía estar pasando en un lugar estaba afectando en otros lugares, digamos, ¿no? Es decir, es al final de cuentas el reconocimiento de la interdependencia entre lugares que parecen sostenerse por sí mismos y caer en la cuenta de que lo que pasa en un lugar es afectado por lo que puede pasar en otros lugares, aunque esos lugares sean diferentes. Esta conciencia de globalización ya está surgiendo en esas décadas de los 70s y de los 80s. Entonces hay una historia ya del mismo concepto, de la misma percepción, que se va a ir agudizando, profundizando con otro tipo de eventos, acontecimientos que en buena medida son tal cosa, es decir, acontecimientos históricos, porque están sustentados
o se están produciendo desde plataformas de comunicación globales, que tiene que ver con la dinámica de la información y de la comunicación, que se sustentan en las nuevas tecnologías, la tecnología de la informática, de las comunicaciones electrónicas y la aparición de la computadora, ¿no? Sí, tiene que ver en los años 80 cuando abandonamos la máquina de escribir y nos sujetamos a esos nuevos instrumentos que al tiempo que nos simplificaban muchísimo en relación a lo que hacíamos antes, nos permitían adentrarnos en una multiplicidad de archivos, ¿no? De información. Es decir, hay en ese sentido lo que rodea el término globalización, la sensación de estar entrando en una época diferente en el sentido de que todo lo diferente es relativo a la época inmediata anterior. Y que esa sensación, en vez de desaparecer, se va agudizando y profundizando sobre todo en relación a la forma como experimentamos el tiempo, cómo sentimos el tiempo. Un tiempo cada vez más vertiginoso, en donde el llamado, la obligación es estar en el último grito, en lo último, digamos. No podemos quedarnos atrás, incluso en el campo de las investigaciones que hacemos nosotros, que tienen su ritmo, su pauta, las investigaciones históricas. Siempre está la obligación y la exigencia para ser reconocidos como tales de acelerar la producción de un conocimiento, de lo último, de lo que antes no se había dicho, en ese sentido de estar permanentemente actualizados. Entonces, esa sensación pues puede producir diferentes reacciones y en algunos casos puede ser bastante angustiante, generando reacciones en contra o recoger fanáticos de la velocidad, ¿no? En donde no hay tiempo, no hay pausa para reflexionar, para pensar sobre lo que uno está haciendo o quiere hacer. Es inclemente en ese sentido la dinámica. Entonces, eso en vez de desaparecer parece ser que se va prolongando, ya tomando en cuenta que estamos hablando de 1970 y estamos en 2018, ¿no? Ya son casi medio siglo, son casi 50 años. Que en vez de desaparecer o de ver este fenómeno como algo transitorio, parece que se ha ido estabilizando en esa sensación de estar en tránsito, en un tránsito constante. Por eso cuando digo yo, pienso yo, cuando uno habla de globalización y puede disponer de un diagnóstico adecuado acerca de qué contiene ese fenómeno, estaríamos próximos a poder hacer un diagnóstico de qué está pasando con nuestro presente, digamos, de qué está hecho el presente en el que estamos viviendo. Sí podemos visualizar esto de vivir en un tiempo de globalización, tendríamos a la mano un diagnóstico sobre el presente finalmente que, como sabemos, condiciona, nos ofrece los problemas y el cuestionario y las preguntas que nosotros como historiadores podemos hacerle al pasado, digamos, ¿no? Y es ahí donde entonces viene el problema, viene la cuestión, ¿sí? De qué relación puede haber entre
este presente que parece autosuficiente en su funcionamiento, parece ser autoconsistente técnicamente y conceptualmente, parece que no requiere más que de sí mismo para existir y proyectarse y mantenerse. Viene la cuestión en dónde queda la historia. Es decir, en dónde queda esa profesión que supuestamente se ocupa del estudio del pasado. No por el pasado mismo, sino para entender cuestiones que tienen que ver con el presente, es decir, con los problemas que angustian, que preocupan a una comunidad, a una sociedad en su presente. Ahí parecería que este periodo de globalización tiene tales características que muestra que lo que anteriormente la historia ofrecía, producía socialmente, parece ser que ya no es tan relevante. Parece ser que esa historia ya no dice gran cosa, digamos. Ya parece ser que no se ha convertido más que en un baúl de curiosidades, ¿no? De cosas curiosas, ¿sí? Curiosidades que al mismo tiempo se yuxtaponen, se suceden al mismo tiempo de historias que transcurren más allá de la academia y que tiene que ver con la producción de historias que pasan a través de los medios de comunicación de masas, ¿no? Cine, teleseries, ahí hay la historia todo el tiempo y hay unas historias fantásticas y además muy entretenidas. Nada que ver ahorita con estar nosotros aquí tratando de mantenernos despiertos a estas horas con este tipo de reflexiones. No, son producciones sumamente interesantes e incluso uno podría decir llenas de historia, y de historia bien contada, que divierte, entretiene, sugiere cosas de todo tipo y de todas las épocas. Digamos, por decir algo, la serie esta de los vikingos, ¿no? En donde luego ya los historiadores académicos especialistas dicen no está tan lejos de lo que los vikingos pudieron ser en el modo como los vikingos llegaron a colonizar a lo que es ahora Inglaterra, ¿no? Gran Bretaña, en un periodo previo o simultáneo al proceso de cristianización también de la parte norte de Europa. Parece que en cuanto a los contenidos y la manera como el espectador común y corriente que somos todos cuando nos sentamos frente a la televisión, no está tan infundado, digamos, en cuanto a exigencias de erudición y de trabajo. Y en tanto nosotros, historiadores académicos que no hacemos cine, no hacemos programas de radio, nos quitamos el sueño tratando de entender, ¿verdad? Quizá algunas cuestiones más puntuales, más locales, más particulares, que a lo mejor solo interesan al que lo hace, desde luego, porque de eso vivimos, cada quien vivimos de lo que hacemos, y probablemente a un interlocutor, a un lector, 3 lectores, tal vez, ¿no? Entonces ahí hay un desfase, ¿no? Un desfase de la historia que transcurre como una necesidad no solo de instrucción, sino también de entretenimiento, y una historia que quiere aportar algo a la sociedad en la comprensión como la sociedad se debe comprender, no solo ligada a un presente presentista, digamos, sino
inscrita en lo que sería en términos de una evolución, es decir, de una dinámica temporal mayor, digamos, ¿no? Yo creo que ese problema sí está vigente actualmente como efecto de la globalización, es decir, como efecto de las características que tiene el presente en el cual estamos inmersos. Yo creo que sí estamos siendo más afectados de lo que lo podemos percibir o asumir. Una expresión de esta relación problemática tiene que ver con el auge y la importancia que ha ido teniendo en estos años lo que se llama la historia del tiempo presente, ¿no? En donde, por ejemplo, las nuevas generaciones que van llegando a estudiar historia, poco les importa el periodo colonial o el periodo allá remoto de hace siglos. No, importa entender lo que en este momento está ocurriendo. Y a partir de ahí tal vez se hacen algunos cortes, digamos, temporales de 5 o 10 años, y no más, ¿no? Eso deja ver una crisis de un modelo de historia que todavía se proyectaba en los años 70 en cuanto a considerar la historia mundo, la historia total, entender toda la historia prehispánica, la historia antigua, luego la historia medieval y luego todos los periodos de la historia, para entonces aportar desde esa revisión de muchos siglos alguna luz al presente, ¿no? Alguna luz al presente. Generalmente esas visiones se siguen haciendo. Ese tipo de historias se siguen construyendo y su carácter generalmente es de tipo lineal, digamos. Es para mostrar cómo observando esa secuencia temporal de muchos siglos, se piensa qué tan lejos o qué tan cerca estamos de un modelo imaginario que tiene que ver con futuros proyectados, ¿no? Sí, con un futuro, con modelos de sociedad que no necesariamente están ocurriendo en el presente, sino que se espera que sucedan. Este tipo de historiografía, este tipo de escritura de la historia más lineal y teleológico, ¿sí? Porque están construidos desde la meta esperada y desde allí entonces se hacen evaluaciones sobre los hechos anteriormente ocurridos, es lo que pertenecería propiamente a lo que se conoce a François Hartog, este historiógrafo francés, que ha venido ya también reflexionando, acompañando este proceso de globalización, como propios del régimen moderno de historicidad, digamos. Es el régimen modernista que se articula fundamentalmente a partir de conceptos muy fuertes, muy potentes, digamos, y su potencia la podemos hacer visible en la manera como hablamos o tratamos de explicar las cuestiones de tipo sociológico, histórico, conceptos como el de progreso, civilización, libertad, nación, incluso el término imperio, el término revolución, el término democracia. Es decir, todos estos conceptos son articulaciones lingüísticas que contienen un poder no solo de describir experiencias,
sino de hacer proyecciones a futuro, digamos. Es decir, que funcionan como palabras que animan a la acción, digamos. Tienen en ese sentido una función pragmática. No son inocuos, no son palabras inocuas, inofensivas, no, están cargadas de sentido. Estas palabras sobre estos conceptos es que el régimen moderno de historicidad se construyó y que se construye a la par que se edifican lo que actualmente conocemos como las naciones-estado, digamos. Es decir, México no se entiende sin esta arquitectura lingüística, y no solo México, sino eso mismo se puede observar en cualquier otra entidad que sea de América Latina o que sea de Europa, porque ahí no hay una diferencia sustantiva. Esta percepción es un poco sobre lo cual yo les quería hablar, les quería leer, pero decidí no leerles para no aburrirlos más. Es lo que yo les quería presentar. Les quería presentar, mostrar como parte de una experiencia de investigación que tiene estas características de red global y que gira alrededor del proyecto Iberconceptos. No sé si lo han escuchado alguna vez, que es un proyecto que se inicia en 2004, en el año 2004, y que está dirigido por un historiador de la política español que trabaja en la Universidad del País Vasco en Bilbao, Javier Fernández Sebastián, y que por su iniciativa y su fuerza y su visión logró conjuntar un grupo de alrededor de 80 investigadores de toda el área iberoamericana, incluida la parte luso-brasileña, Iberoamérica. Pensar Iberoamérica no a partir de sus localidades aisladas, sino globalmente. Aquí es donde yo pensaría que ese proyecto es un ejemplo de una manera de reaccionar a la globalización, digamos, a este presente tal como está operando. Y que lo que deja ver, puesta la maquinaria a funcionar de esta red de investigadores de diferentes lugares, tomando un corte temporal alrededor de 70, 80 años, de 1750 a 1870, que es el periodo de la crisis de las monarquías hispánicas y cuyo desmembramiento y fragmentación y desaparición se verá reflejada en la conformación de los estados-naciones latinoamericanos, y no solo latinos, sino también ibéricos, digamos. Y que eso ocurrió en simultaneidad, sí hay cuestiones cronológicas, unos años más, otros años menos, pero visto en conjunto en ese periodo de transición de un régimen anterior a un régimen nuevo, se pueden visualizar como experiencias compartidas, digamos, lo que estaba pasando en México en 1810, 1812, y lo que estaba pasando antes y lo que vino después, no está tan lejos de lo que podía estar pasando en Montevideo, en Uruguay, en Buenos Aires, en Colombia, etcétera, etcétera. Es como lo global, una forma de ver el conjunto y no perderse en lo local, en lo regional. Ver la historia desde un mirador estrecho, pequeño, pensando que con eso se entiende la historia. No, en realidad esa particularidad puede que sea no más distinta
de otras particularidades que se ignoran, porque el historiador no puede ver toda la historia al mismo tiempo, pero que es posible en el contexto de la globalización observar que eso que estaba teniendo lugar en tal lugar no era tan excepcional, no era tan particular y tan extraordinario como es el modo como las historias nacionales han querido pintar la historia. Las historias de estos macrorrelatos, digamos, de la nación, siempre ha enfatizado la cuestión de lo excepcional. Somos los mexicanos únicos en el mundo y no nos parecemos a nada y a nadie. Es un principio de identidad, es que se establece a partir de la diferencia con quien no es uno, es el otro, digamos, ¿no? Cualquiera que sea, puede ser Europa, puede ser Estados Unidos, puede ser Guatemala, puede ser Colombia. Cada sujeto que fabrica esta identidad se ve como excepcional, como extraordinario. Y lo que la globalización permitiría ver, o lo que se conoce como historia, es precisamente bajar esos, pues esas visiones que no dejan ver sino un gran provincialismo, digamos, ¿no? Una visión demasiado provinciana. Pero lo provinciano tiene que ver con la posibilidad de ver el mundo globalmente, digamos, y que esas condiciones es lo que el presente en el que estamos viviendo nos están ofreciendo, obviamente apoyados en cuestiones tecnológicas, digamos, de accesos a informaciones, en donde podemos ver archivos simultáneamente de muchísimos lugares que en el periodo anterior no estaban materialmente disponibles, digamos. Entonces también hay una cuestión tecnológica como posibilitador de romper esas visiones chauvinistas, estas visiones particularistas que no dejan ver sino una gran ignorancia sobre lo que al mismo tiempo estaba pasando en otros lugares. Eso rompe y muchos de los trabajos de historia global que uno puede ir encontrando en el mercado editorial están enfocados precisamente a la cuestión de la demitificación, de romper muchísimas creencias historiográficas que están dadas como certezas, pero que revisadas desde una perspectiva global tienen poco sustento. Entonces, allí hay una revolución, digo yo, en términos del modo como actualmente el conocimiento histórico se produce o se puede producir. Es un poco lo que yo quería plantear, digamos, ¿no? A partir de la experiencia de Iberconceptos, la apertura al reconocimiento de que no estamos tan lejos unos de otros, digamos, ¿no? Si no estamos tan lejos los mexicanos de los colombianos o de la Argentina o de los españoles, aunque España era el imperio antes, pero que en este contexto de la crisis dejó de serlo y se desvaneció su centralidad, y que esa situación dejó de pensar, es decir, planteó la posibilidad para pensar que siempre hay un centro desde donde la historia total se explica, digamos. Sino lo que se ve es que la historia se produce al mismo tiempo y de muchas maneras en muchos lugares, y aparece entonces la pluralización de los puntos de vista, ¿no? Sí, aparecen las miradas, digamos, descentradas que para la historia plantea problemas en cuanto a reflexionar sobre los alcances y los límites del saber de la historia. Es decir,
qué tipo de ciencia es la historia. Es decir, si la historia no tiene capacidad de hacer ese tipo de enunciados totalizadoras, concluyentes, entonces a lo mejor la historia no es la ciencia que en el régimen moderno de historicidad se proyectó y que aspiró a ser, pero que eso no le quita a la historia un valor en sí mismo, en términos cognitivos, digamos. Y la pregunta es, ¿en qué está ese valor cognitivo que la historia puede ofrecer a la sociedad? Si bien ya no aquel que aspiraba a ofrecer, sino con otras particularidades, con otras connotaciones. Dejó en ese sentido de ser la historia con mayúscula para convertirse en una disciplina mucho más humilde, digamos, más autocontenida y por lo mismo obligada de ser mucho más reflexiva, digamos, ¿no? Ya no puede manejarse como se manejaba, digamos, anteriormente, precisamente para encontrar su lugar nuevo en el contexto de la globalización. Bueno, esto no quiero yo ya abusar de tiempo ni de, yo creo que ya de tiempo ya suficiente. Pero esto es lo que yo quería pues compartirles, una preocupación, compartir que actualmente la historia global está ocupando buena parte de las discusiones y los debates historiográficos a nivel internacional, y que de ninguna manera se puede decir que el asunto está ya completamente clarificado, porque se trata de un concepto emergente que está en proceso, digamos. Está apareciendo, pero no ha encontrado como su término final. Está activo, y que alrededor de la historia global incluso no hay un completo acuerdo en definir qué es historia global, ¿sí? Hay una discusión abierta, porque se verían fundamentalmente dos posiciones. Ya con esto yo ya voy a terminar. Existe una línea que uno puede ver que está en Francia, está en Inglaterra, está en Estados Unidos, incluso diría yo que está en América Latina, en donde parece ser que esto que se conoce como historia global se parece o sirve para reivindicar modelos del pasado, modelos historiográficos anteriores, y en particular estoy pensando en el modelo de este gran historiador francés que pues ha marcado y sigue marcando buena parte de la manera como pensamos y escribimos la historia en cuanto a su pretensión y las expectativas, que es Fernand Braudel, ¿no? Fernand Braudel, que es esta concepción de la historia que aspira a dar cuenta de todo, la historia total, que es la historia mundo, que es la historia mundial, tomando como eje de esa construcción al espacio, digamos, espacios recortados: el Mediterráneo, el Mar Negro, el Mar Índico, el Atlántico, el Pacífico, pueden ser los ríos, es decir, la espacialidad. Ya hablar de espacialidad nos conecta con globalización, porque globalización es un concepto espacial, ¿no? Tiene que ver precisamente con la superficie del globo, lo global, ¿no? Entonces el espacio es el gran protagonista de esa historia, pero a costa de la otra variable de la historia, que es el tiempo, y que es
fundamentalmente el tiempo lo que ha alimentado a la historia en el sentido moderno, digamos, que uno ve en el siglo XIX. Es la temporalidad, atar, conectar hechos en el tiempo, más remotos, menos remotos, vincularlos, pero es el tiempo como el gran protagonista. Cuando vemos que la globalización se ha apoderado, digamos, de la época, de nuestra época, quiere decir que a mayor espacio, menor tiempo, digamos, ¿no? Más espacio, porque es en los espacios en donde finalmente se puede ofrecer una explicación de lo que pasa en las sociedades en el momento en que se conectan los individuos, se conectan las situaciones. El espacio ha venido actualmente a ser el gran protagonista, por eso se habla de giro espacial y de la geografía, ¿no? Es decir, la geografía como una de las disciplinas que actualmente cada vez adquiere mayor relevancia. Pero eso solo estaría indicando que nos estamos quedando cada vez con menos historia, pero en el sentido tradicional del término, la historia que se ocupa fundamentalmente del tiempo, es decir, la historia que es al final un discurso sobre el tiempo y de lo que pasa en el tiempo. Entonces, si el espacio tiene la mayor relevancia, hay una implosión de la historia, hay un desvanecimiento, pero de la historia en el sentido anterior, ¿no? Como efecto de esta mayor importancia de la espacialidad. Y por eso no es tan ilógico pensar que Braudel esté resurgiendo de sus cenizas, ¿ya? Es decir, Braudel fue, como sabemos, muy criticado. El modelo, no Braudel, el modelo que ofrecía Braudel de historia total comenzó a ser cuestionado en los años 70, dando lugar a lo que después se va a conocer como la nueva historia, pero entendida como historia cultural. Entonces, en el contexto de esta globalización, parece ser, e incluso una de las revistas de la London School of Economics se llama el Journal de la Historia Global, Global History, Patrick O'Brien, ¿no?, que es el editorial, en el artículo con el que se echa a andar esta publicación en el año 2006, habla exactamente de restauración del modelo anterior, del modelo braudeliano. Es decir, la globalización da pie a restauraciones del pasado, es decir, a formas historiográficas que ya habían tenido lugar, que fueron un poco echadas a un lado y que regresan. Entonces estamos hablando de retorno del pasado a la manera como la historia se entiende, ¿no? Y que tiene en parte su explicación, pero tal vez no todo a su favor, si nos ponemos a pensar qué pasa con la temporalidad, qué pasa con el tiempo. Si todo es espacio, ¿dónde está el tiempo? El tiempo. El modelo Braudel ofrecía, acuérdense, 3 tipos de la larga duración, la duración media, es decir, la historia, siempre utilizando esas metáforas, digamos, marítimas, en donde en la superficie las cosas van más rápido, pero luego abajo, que tiene que ver con las tradiciones, van muy lentas, parece que nada cambia, etcétera, ¿no? Es un tiempo tripartito. Claro, es una oferta, digamos, y que en este contexto de la globalización habría que revisar para ver si esa morfología del tiempo para explicar el desarrollo de la historia, la evolución, es suficiente o está forzado, digamos, en cuanto a que el tiempo parece ser algo exterior al espacio y no intrínseco a las relaciones que ocurren en términos espaciales, en donde siempre hay tiempo, ¿no? Porque si algo es el ser humano, es tiempo, ¿no? Entonces ahí queda entonces una cuestión que a lo mejor vale la pena retomar, repensar, para ofrecer desde nuestros lugares donde trabajamos
si no la solución al problema, alguna respuesta que nos satisfaga y que nos ayude a escribir mejores historias ajustadas a las características del tiempo presentista en el que estamos inmersos. Muchas gracias, Héctor. Creo que todos estamos muy agradecidos por esta ponencia. Vamos a hacer entrega de la constancia para dar espacio y tiempo a una muy breve sesión de preguntas y comentarios. Y voy a pedirle al doctor Rogelio Ruiz que pase a entregar la constancia de participación al doctor Guillermo Cermeño. Muy bien, está por ahí ya el micrófono circulando. Tenemos a Gruel, tenemos a doctor Miguel y acá atrás. Buenas tardes, doctor. En este cambio de modelo que entró en crisis, se ha despojado al análisis geográfico de una categoría que a mí, digamos, siempre me representó un reto, digamos, demostrar lo que era la categoría de hinterland. Si vemos los trabajos del mismo Eric Van Jong, se fue deshaciendo de los 70s, 80s, paulatinamente de este concepto, ¿no? de esta idea. Mi pregunta va dirigida a si el modelo de contingencia, el concepto de contingencia, que sabemos en parte proviene de Luhmann, podría servirnos para hacer el engranaje entre el tiempo y el espacio en esta nueva dinámica que usted nos acaba de describir. Vamos a la ronda de preguntas para que al final haga sus comentarios. Por acá con doctor Miguel. Muchas gracias. A mí mi pregunta, más que en el marco de los términos, ¿no? Y la disertación bastante bien llevada, me parece, que acaba de hacer, doctor. A mí me gustaría preguntarle, en el contexto de cómo se han empezado a generar y endurecer, por ejemplo, las métricas de la ciencia, es decir, cómo mides, ¿no? Y se mide el desempeño de los académicos, científicos, de los historiadores. No quiero sonar como crítico de CONACYT, pero me parece que sí es un tema relevante, de cómo en las condiciones de posibilidad, ¿no? de esta, mencionaba constante fanáticos de la velocidad, incluso lo mencioné en algún momento, pero se generan políticas científicas que pareciera que no ayudan a generar condiciones de posibilidad. Por ejemplo, para estos modelos, ¿no? de historia global, historia total. Es decir, las métricas y las presiones, digamos, pareciera que giran en contrario de eso, ¿no? Es un mayor empirismo, la acumulación constante de la publicación, digamos, ¿no? La poca reflexividad de lo que hacemos como historiadores, ¿no? Mi pregunta es, en este contexto de endurecimiento de esas estrategias, de esas políticas científicas, ¿cuáles son las alternativas, digamos, para las condiciones de posibilidad de este tipo de reflexión global, ¿no? en estos momentos en que eso se endurece? Muy bien, y teníamos otra pregunta. Ya creo que englobó en su pregunta, doctor Miguel. Entonces, doctor Cermeño, tiene su tiempo. Sí, gracias. La historia global se entiende, ¿verdad? Es decir, quienes la practican, como la posibilidad de conectar, digamos, de conectar espacios, lugares, para observar
los efectos que tienen esas conexiones, esos contactos, digamos. Incluso se podría decir que la noción de encuentro de dos mundos, que fue la terminología que se utilizó para celebrar el 92, ¿verdad? 1992. Es una manera, y ahí Grushinsky ha tenido muchísima importancia en cuanto a formular una teoría para explicar qué pasa en esos encuentros cuando dos culturas se topan, y el mestizaje ha venido a ser una forma de conceptualizar y de explicar lo que en ese encuentro entre dos culturas se pudo haber dado, ¿no? En fin, esto tiene que ver con la contingencia, sí, con la contingencia. Es decir, la contingencia es una noción que en la sociología tiende a utilizarse, por lo menos en la teoría de sistemas, digamos, como Víctor, tú mencionabas a Niklas Luhmann. Niklas Luhmann habla no de la contingencia, sino de la doble contingencia, digamos, ¿no? Lo cual ya está suponiendo una reelaboración de la teoría sociológica de las interacciones entre humanos, en donde se pensaba que uno de los polos es más activo y el otro más pasivo, digamos, ¿no? Uno es más influenciable y el otro es más influyente, digamos. Ahí se estaría cargando, es en esa relación donde todo puede pasar, la explicación de esa relación está cargándose a uno de los polos, digamos, de la relación entre dos. Cuando Luhmann dice, no, es que las cosas humanas son más complejas, digamos, más complejas en relación a esos modelos que la sociología, incluso weberiana, pudo haber producido a finales del siglo XIX, principios del XX, para explicar cómo se conforma lo social, digamos, ¿no? Que siempre parte de ese principio de la interacción entre alter y ego. Entonces dice el humano, en realidad no solo uno afecta, sino el otro, digamos, a su vez está afectado al que piensa que él tiene todas las cosas a su favor para afectar al otro. Es decir, que siempre en una relación de dos, tanto para uno como para el otro, siempre hay un elemento que se escapa del control, digamos. Esta observación del modo como se dan las relaciones humanas así básicas, digamos, las unidades mínimas, ha venido a dejar ver y ha tenido mucha influencia en lo que se conoce como los estudios subalternos, digamos, toda esta escuela de la subalternidad, en donde lo que se viene al pensar la cuestión de la política, se dice, sí, hay dominación, digamos, hay sistemas de dominación, pero sistemas de dominación en los que nunca se da una hegemonía absoluta. Siempre hay puntos de fuga en la relación de quienes mandan y quienes obedecen. En ese sentido, siempre hay posibilidades de desviaciones en relación a las expectativas que en este caso el que manda está ejerciendo, digamos, porque el otro polo también a su vez está jugando en el tablero, digamos, y tiene una dimensión política. Eso hace que no es tan fácil que podamos hablar de mestizaje, de fusión de culturas, sino de una complejidad más mayor, ¿no? Y la historia global está mostrando que, por ejemplo, hay un historiador francés que en este momento, así como que ya estuvo en México en algún momento, Romain Bertrand, que tiene una historia que él le llama la historia a partes iguales, digamos, donde los holandeses que llegaron a finales del 16, principios del 17 a las islas de Java,
y Malasia, con las fuentes que él maneja tanto de los holandeses como de los habitantes de las islas, los efectos que la historiografía convencional venía contando en las épocas del imperialismo del 19, etcétera, son en realidad mistificaciones, porque él viene a mostrar que al final de cuentas no hubo tal encuentro, sino había una indiferencia, ¿sí? Es decir, no había tal contacto, ¿sí? No había. Los holandeses pensaban que entendían a los de Java y que los incrustaban en su historia, pero al mismo tiempo él va mostrando que los de Java, a su vez, los holandeses no les eran tan importantes como los holandeses decían que ellos eran importantes, digamos. Y que en ese sentido se fabrican historias paralelas en donde esta idea de contacto y de interacción se tiene que revisar. Ese es el tipo de cosas en donde yo diría hay una aplicación del principio de la doble contingencia, digamos, que es un principio metodológico, ¿no? Teórico metodológico, para tratar de entender lo que se puede dar entre uno, el alter, y el ego, digamos, en general. Y las alternativas, pues se van dando reacciones, digamos, y hay historias alternativas como las historias de la subalternidad, que vienen a decir que lo que las historias nacionales supuestamente han pretendido cognitiva en su pretensión de conocimiento, de dar cuenta de la totalidad de la sociedad, lo que se deja ver es grandes vacíos, digamos, grandes huecos en donde cuando se habla en nombre del pueblo, digamos, esta es la historia del pueblo, estas historias generales, si se adentra uno a desagregar en lo que connota esa palabra tan abstracta como pueblo, se deja ver que esas narraciones son muy limitadas, digamos, sumamente limitadas para dar cuenta de la experiencia de ese supuestamente pueblo, digamos, ¿no? Que es una entelequia, digamos, es una entelequia que viene a cumplir funciones políticas, funciones de otra índole, pero que cognitivamente esos enunciados no tienen ningún fundamento empírico, digamos, aquí para hacer entrar la noción de lo empírico en cuanto a adentrarse en la recuperación de la experiencia de vida de los sujetos realmente existentes. Y eso marca ya una distancia crítica, este tipo de observaciones, que es una forma de medir lo intangible, porque la historia tiene mucho que ver, como la cultura en general, con lo intangible, digamos. Entonces hay que imaginar conceptos, hay que articular modelos, digamos, que no surgen de la realidad empírica para hacer ver lo que de otra manera no se puede ver en relación a lo empírico, digamos. Tiene que ver efectivamente con el diseño de conceptos, de modelos que permitan visualizar, entender la complejidad que puede darse cuando se trata de dar cuenta de estas grandes historias de la nación, etcétera. Pero claro, son modos diferentes de lo que puede presentarse en las ciencias físicas o en las ciencias duras, ¿no? Pero que si se examina actualmente, pueden que no estén tan distantes, digamos, las dos formas de proceder. Aquí hay acercamientos también interesantes de científicos con filósofos, antropólogos, porque solamente habría una diferencia no de
casualidad, sino de accidente en la forma como los hechos de la naturaleza, los hechos sociales pueden ser explicados, pero que fundamentalmente unos y otros están todo el tiempo recurriendo a metáforas, digamos, formas lingüísticas que solamente hacen como que, pero que la cosa en sí no se describe como tal, porque hay una imposibilidad estructural, sobre todo cuando se pone en juego aquí la figura del observador, el observador científico o el observador humanista, el observador sociólogo, etc. Y ahí parece ser que hay una refabricación en el contexto actual de relaciones que se veían como antagónicas entre las ciencias duras y las ciencias de la cultura, digamos, donde entraría la historia. El momento actual parece ser que es propicio para ir buscando conexiones, digamos, que antes eran impensables en esas dos formas de explicar lo supuestamente natural y lo que tiene supuestamente que ver con lo humano. Sí. Muy bien, pues muchas gracias a todos ustedes. Con esta participación cerramos la jornada en su primer día. Les recuerdo que el día de mañana, a partir de las 9, regresamos a la sala de lectura, ahí en el centro comunitario del Campus Otay, así que los esperamos mañana para continuar con nuestros trabajos. Muchas gracias.